Trastorno de la personalidad. Se dice que existen 10 tipos de trastorno de la personalidad que se agrupan en 3 grupos de clúster, que sería A, B y C. Cada grupo comparten ciertos rasgos básicos de personalidad, pero cada trastorno posee sus propias características distintivas. El grupo A se caracteriza por parecer extraño o excéntrico. Comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con características diferentes: paranoide, esquizoide, esquizotípico. En el caso de los trastornos del grupo A, podemos ubicar un ajuste creativo de huida, es decir, que cuando se da la experiencia traumática, resulta que existe una desconfirmación. Es un fenómeno que lleva a la persona a un proceso de negación de la situación o de la existencia hasta quedarse enajenado. El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por un patrón que genera desconfianza totalmente injustificada y recelo con los demás, con su entorno. En sus pensamientos va transcurriendo como que interpretaciones perjudiciales, como que me van a engañar, me van a estafar, me quieren hacer daño, están tramando algo que me van a perjudicar. Eso es unos pensamientos constantes. Alguien que padezca este tipo de trastorno no quiere decir que siempre vaya a estar exhibiendo un comportamiento o una forma de pensar de manera alterada. Sin embargo, hay momentos, en determinadas circunstancias que se pueden generar estas alteraciones y pueden tener lo que llaman los especialistas episodios paranoides. Es importante señalar que cualquiera de nosotros puede sufrir uno de estos episodios sin necesidad de decir que tenemos un trastorno de personalidad. Por ejemplo, hay un ejemplo común que podemos estar asustados de que podamos quedarnos sin empleo. Eso no quiere decir que sea un diagnóstico de un trastorno de personalidad y que sea patológico. El problema surge cuando estos incidentes se producen de forma habitual y reiterada, lo que se traduce en que es un comportamiento acorde a este tipo de pensamientos paranoides. Allí comienza el inconveniente, ya que acarrea problemas en el ámbito laboral o como familia. La presencia reiterada de episodios paranoides es la característica principal de este trastorno y se manifiesta con los siguientes síntomas. Primero, sospechan que los demás le van a hacer daño. Se aprovechan de él o que lo van a engañar sin que tengan una base que justifique este pensamiento. Luego también es una preocupación excesiva sobre los verdaderos sentimientos, tanto de lealtad como fidelidad. Esto aplica tanto para los amigos como para sus parejas. También una exageración de las circunstancias, viendo peligro en todas partes, o sea, se genera como el pensamiento catastrófico en cada momento. También está la excesiva falta de confianza en los demás. Ellos preservan mucho lo que es un tema de datos o informaciones, inclusive personales, para no sentirse amenazado por el otro. Y una tendencia en rumiar mentalmente aquellos recuerdos o situaciones donde hayan tenido conflicto con el otro, donde se manifiesta una recurrente rencor en esas situaciones. Es importante, antes de poder establecer un diagnóstico de este trastorno, que existe síntomas parecidos, como por ejemplo, y no se pueden confundir, por ejemplo, lo que sería una simulación voluntaria
en la que se exhibe alguno de los síntomas del trastorno de personalidad paranoide, pero el individuo lo utiliza para librarse de cualquier situación. También está algunas alteraciones de conciencia producidas por el consumo de droga, también el trastorno de estados de ánimo, donde hay síntomas psicóticos. Aquí por eso es que es importante que de alguna vez descartada estos tipos de síntomas, considerando que no es un trastorno de personalidad, puedan analizarse sus antecedentes con su familia, ¿ok? Para evitar consecuencias negativas. Por eso es que es importante que los especialistas hagan un diagnóstico claro sobre este trastorno de la personalidad. En cuanto a lo que es el tratamiento para el trastorno de personalidad paranoide, el profesional o el especialista encuentra dificultad para establecer un contacto. ¿Por qué? Porque normalmente ellos son acuden, no acuden solo, acuden con un familiar. Porque parte de su problema, de su paranoia, también tiene que ver con los especialistas médicos. Ellos, inclusive se dice que creen que pueden estos médicos inocularle una enfermedad, ¿okay? O encerrarlos por vida. Entonces, aquí, de alguna forma, la estrategia que se utiliza es el acompañamiento de los familiares, donde se pueden presentar un suceso colectivo donde este individuo se incorpore como parte del problema, ¿ok? Pero no como un individuo solo que va a consulta. Entonces, la idea es que estas técnicas que se generan como tratamiento pueden también ser reestructuración cognitiva, ¿ok? Puede haber un entrenamiento de habilidades sociales, terapia ocupacional, aproximaciones sucesivas e inclusive técnicas de control de estrés. En cuanto a la prevención del trastorno de personalidad paranoide, el afectado nunca va a reconocer que padece de ese trastorno. Entonces, se generan algunos consejos donde en el momento salga esos síntomas o esos brotes de agresividad o hostilidad, dejar que la persona esté tranquila para evitar que no se exaspere más. Luego también, como estrategia, llevar al paciente a terapia, como dije anteriormente, justificando esta visita, pero como un problema familiar. Luego también se plantea de explicarle al paciente o al individuo los pros y los contras de las decisiones que tome una vez él observe que no están conspirando contra él. También se da lo que es hacerle la pregunta sobre sus pensamientos, cuáles son que anoten las cosas negativas para que durante el día, pero también que vea la parte positiva, ya que ellos viven bajo un entorno de pensamientos negativos o catastróficos. Aquí finalizamos lo que es la síntesis de lo que es el trastorno de personalidad paranoide, y en el segundo video vamos a ver lo que es el trastorno de personalidad esquizoide.